we're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la última sesión de nuestra PwC Interaméricas Business Week 2022, titulada El camino de ESG hacia la sostenibilidad de la región. Este día nos acompaña un distinguidos invitados, liderado este panel por William Mengíbar. William es socio líder de sostenibilidad y cambio climático de PwC Interaméricas, con más de 21 años de experiencia en brindar servicios de auditoría y aseguramiento, así como asesoría y acompañamiento en la evaluación y diseño de sistemas de control interno. William actualmente es miembro de la Comisión Permanente del GLEDIF, dedicada al análisis de nuevos estándares de sostenibilidad emitidos por la Fundación IFRS. Y además es el responsable de liderar internamente nuestro compromiso Net Zero para el año 2030 en nuestra región. En la primera parte de este evento lo acompañará Marisol Argueta, directora para Latinoamérica del Foro Económico Mundial y miembro del Comité Ejecutivo de dicha organización. Ella es exministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, abogada salvadoreña y embajadora de carrera. Miembro de los consejos asesores del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, Washington, D.C., y de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD. También es miembro del Consejo Global del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Asimismo, ha formado parte de juntas directivas de varias empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro, y es una firme defensora de la cooperación público-privada, el desarrollo sostenible y el progreso de las mujeres. En la segunda mitad de esta jornada, nos acompañará Jorge Peña, director de sostenibilidad del Grupo Holcim y gerente general de Geocycle, empresa dedicada a brindar soluciones innovadoras al tratamiento de desechos mediante el coprocesamiento, así como en la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Ha desempeñado diferentes roles en las áreas comercial, logística y operaciones, impulsando y posicionando el rol de Geocycle para generar un medio ambiente sin desechos. Entre sus principales logros destaca el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de separación de desechos municipales para coprocesamiento. Para ello les pido un aplauso. Bueno, para dar inicio a este evento, le cedo la palabra a William Mengíbar. Por la introducción y bienvenidos a todos los presentes y los que nos siguen también por las plataformas. Es un gusto poder estar acá con ustedes y conversar un poco. Yo voy a hacer una breve introducción quizás al tema y luego pasamos a conversar con nuestros invitados. Y bueno, para eso traigo como una breve presentación para ponernos un poquito en contexto. Hasta ahora el desarrollo económico global pues ha brindado una mejor calidad de vida a toda la humanidad y nos ha permitido pues mejorar
no solo el estilo de vida, sino traer bienestar. Sin embargo, hay que reconocer que el modelo que traemos pues ha creado inequidades. También el tema de la inseguridad sigue estando presente, el tema de la depredación de los recursos y las afectaciones al clima han sido cada vez más presentes, y eso nos trae pues a reflexionar acerca de si es el modelo económico correcto. Puesto esto en contexto, pues surge el cuestionamiento, y en la primera hoja que seguro están viendo en pantalla, pues se muestra una tendencia de 8 indicadores socioeconómicos que están comparados con 8 indicadores de sistemas de la Tierra. Y el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, que está formado por varios cientos de científicos alrededor del mundo, el año anterior comenzaron a emitir su 6ª revisión de estos sistemas de la Tierra. Y como pueden ver ahí, pues tenemos una tendencia comparativa de estos dos bloques de 8 indicadores, y estos muestran que a partir de 1950, que es una fecha que se ha tomado como referencia, hay un incremento exponencial directamente relacionado, o que se puede evidenciar que se relaciona entre el incremento de la producción del Producto Interno Bruto, el incremento de la población, el incremento de estos otros 6 factores adicionales socioeconómicos, con el incremento de la emisión de carbono, la emisión de nitrógeno, con la acidificación de los océanos, con la pérdida de biodiversidad. Y eso significa que estamos frente a un fenómeno que está interrelacionado, y a eso se le ha denominado la gran aceleración. Desde 1950 a la fecha, y esa fecha es clave porque cuando vemos el Acuerdo de París, se toma como referencia ese momento para establecer un objetivo de mantener la temperatura que no supere los 2 grados centígrados, y con una aspiración de mantener la 1.5. Por encima de esa temperatura de 1950. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, pues surge la pregunta, si deberíamos repensar el sistema económico, si esto pues ya que vemos esta tendencia, pues ahora sabemos, y ahora que cuando conversemos más adelante con nuestros invitados, con Jorge conversábamos y decía, cuando a mí me educaron, me dijeron que el agua era inagotable en la escuela. Y ese es un elemento que estaba insertado en nuestro sistema educativo, que teníamos esas premisas, y no necesariamente. Entonces, lo que tengo, que es la segunda hoja que traigo para ustedes, es como repensar cuáles actores están involucrados en este modelo económico. Y pues ahí tenemos el gobierno, el sector financiero, el sector empresarial y la sociedad civil. Podríamos quizás disgregarlo a más detalle, pero digamos, quedémonos como este modelo de cuatro actores fundamentales. Y al repensar el modelo económico hacia un modelo sostenible, pues tenemos todos un rol que jugar, ¿no? El gobierno pues tiene un rol relativamente simple, que es establecer la narrativa correcta, establecer las reglas y dirigir de una manera muy articulada ese propósito, esa aspiración de tener una economía con todos sus actores, una economía sostenible. Para eso ya tenemos una ruta, y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Luego viene el sector financiero, y el sector financiero pues es el encargado pues de llenar el tanque, por decirlo así, de inyectar mucho combustible para que este motor económico siga trabajando en la dirección correcta, que ese es el objetivo que debería plantearse a través de los gobiernos y reguladores.
Y esto significa que el sector financiero tiene un rol, porque debería estar pensándose en dirigir estos recursos, estos flujos, hacia actividades que estén alineadas con estos objetivos de desarrollo sostenible. A favorecer proyectos de innovación, favorecer proyectos que protejan y que capturen carbono, proyectos que ayuden a empoderar a las mujeres, proyectos que innoven en incorporar las etnias. Esa parte es clave porque estaría siendo, como dije, la inyección de recursos que se necesita para continuar con este proceso transformativo. Por otro lado, tenemos el tercer actor, que son todos ustedes, es la comunidad empresarial. Y pues la comunidad empresarial tiene un rol muy importante que cubrir, y es el motor de la economía. Son los negocios, el motor de la economía, pues somos todos los que estamos trabajando para producir, para innovar, para generar más empleo. Y en ese sentido, es necesario que todos evaluemos nuestro modelo de negocio y incorporemos una estrategia que permita alinear nuestros objetivos de negocio con una tendencia a largo plazo y con un negocio que sea resiliente a las adversidades y desafíos que tenemos actualmente. Y finalmente la sociedad, que también todos nosotros somos parte de la sociedad civil desde otra perspectiva, es decir, en nuestro consumo, nuestra acción en el mercado, también tenemos un poder y eso también se está percibiendo, porque cada vez la sociedad civil está más informada, está más consciente de que requiere conocer de dónde viene este producto, requiere conocer si un producto o un servicio que está pagando por él, está siendo brindado, si es un servicio, o está siendo colocado en el mercado por una compañía que tiene un ambiente seguro para sus empleados, que le paga bien a sus empleados y que también está compensando sus emisiones de carbono. Y eso pues genera mucha presión también para los negocios, ¿no? Ahora, el contexto histórico que tengo es un breve repaso de algunos hitos que nos han puesto donde estamos hoy. Hay obviamente hay muchas más eventos o puntos que podríamos analizar, pero traje como un breve repaso de los que considero que han sido muy, muy relevantes. A raíz de darnos cuenta de que estamos frente a un desafío que va con una tendencia en incremento y que nos puede afectar yo diría que muy pronto, en un corto plazo, ya estamos viendo los embates, digamos, del cambio climático, por poner un ejemplo. Pues han surgido respuestas y han surgido herramientas, han surgido muchos cuerpos colegiados, organizaciones que se han puesto manos a la obra y han emitido herramientas para poder ir generando este cambio. Acá podemos ver que desde las décadas entre 1970 y 1990 la he nombrado como la era pre-GRI o pre-GRI, que es el Global Reporting Initiative, y es porque hasta ahí traíamos un concepto como sociedad de responsabilidad social corporativa, se impulsó bastante, las empresas abrazaron el concepto y se comprometieron. Y también se hacía mucha filantropía. GRI aportó un estándar, empezó con una iniciativa y se convirtió en un estándar internacional que hoy por hoy es quizás el estándar más usado, más popular, y nos ayudó para poder tener mediciones y reportes para nuestras partes interesadas. Después viene la época después de GRI, donde ya se ha logrado tener cada vez más reportes que sean comparables y estandarizados, llegando a un nivel de calidad de información de bastante nivel. Luego vinieron otros eventos, ¿no? La aparición del Initiative Reporting, la aparición del SASB, y SASB presenta otro hito importante porque
se especializó mucho por industria, porque tenemos esa complejidad de que todas las industrias tienen pues un impacto, tienen un nivel de materialidad diferente y especialización. Y aportó estas guías para poder evaluar los impactos financieros y hacer un enlace entre los impactos de sostenibilidad y los financieros en 77 industrias. El Acuerdo de París para mí es un parteaguas. En el 2015 se consigue que todos los participantes de la reunión del COP15 se pusieran de acuerdo y se establecieran estos objetivos. Surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y surge la Agenda del 2030, que es para mantener el calentamiento de la Tierra no por encima de los 2 grados centígrados. Y esto ya establece una ruta. Luego viene el TCFD, que le aporta un elemento importantísimo porque genera revelaciones y divulgaciones financieras relativas al cambio climático. Y esto pues surge por una iniciativa y mucha presión de los mercados financieros para poder tener una evaluación de los riesgos a los que las compañías, las corporaciones, los negocios se están enfrentando actualmente. Porque el riesgo climático impacta los riesgos tradicionales, impacta también la sociedad, impacta a las personas y sin duda los negocios. Luego, ya muy recientemente, 2021, tenemos pues que la Comisión de Valores de Estados Unidos emitió algunos lineamientos que obligan a las compañías públicas próximamente a revelar información relativa a la sostenibilidad. Y finalmente, el año anterior se formó, en vísperas del COP26, se formó un comité internacional para emisión de normas de sostenibilidad fundamentado en IFRS o en la Fundación IFRS, que son las Normas Internacionales de Información Financiera. Con esto se ha conseguido una convergencia. De septiembre del 2021 a la fecha, han habido algunas consolidaciones, por decirlo así. IFRS construye sobre lo que ya existente y ha logrado pues emitir en marzo de este año, 2022, 2 borradores de estándar. Uno que son lineamientos generales y atendió el asunto principal y urgente, que es el clima. El estándar IFRS número 2 se relaciona con revelaciones del clima. Y pues esto trae o le pone, digamos, un punto importantísimo para todos, porque logra que primero se estén consolidando, hay un proceso de convergencia de diferentes estándares en uno solo, que es internacional. Se aprovecha la experiencia de IFRS en normar aspectos de revelaciones financieras de manera internacional, y se sigue colaborando en conjunto con GRI y con el TCFD en apoyarse en el conocimiento ya acumulado. Ahora, este contexto actual pues nos trae a qué es lo que estamos enfrentando actualmente los negocios, y es un análisis de doble vía. Si pasamos a la siguiente para los que están en streaming. Eso implica que las compañías tienen hoy por hoy que analizar en 2 vías sus impactos, sus riesgos relativos a sostenibilidad. Y esto es, la norma internacional de IFRS para sostenibilidad requiere que se evalúen cómo el clima está impactando el negocio, cómo me veo impactado por riesgos físicos, por riesgos de transición, y cómo eso está impactando la viabilidad y la resiliencia de mi negocio en largo plazo. Y exige o exigirá, porque todavía no ha sido promulgado, está en proceso de revisión, que se revele cuáles son esos riesgos, cómo impactan al negocio, cómo la compañía los está gestionando y cuál es la visión de futuro que se tiene para esto. Y esto es el primer análisis. Y luego está el otro, que en eso creo que tenemos más avance, es
cómo la operación de mi negocio y mi modelo de negocio impacta en términos de sostenibilidad a todas mis partes relacionadas, que es hacia afuera. Y para eso pues tenemos ya varios años de tener metodologías que han venido mejorando, pero que actualmente son muy consistentes y se evalúan en 3 niveles, ¿no? Los diferentes alcances, el 1, 2, el 3, si son impactos que genero directamente o de manera indirecta por mi operación o de manera indirecta a través de terceros. Y pues esto es necesario, esto se conoce como la doble materialidad y es quizás una de las circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Si pasamos a la siguiente, por favor, bueno, acá no lo tenemos todavía en pantalla, pero lo que tenemos por mostrar es qué ruta debería seguir. ¿Cuál es la ruta de ESG para transformar estos negocios? Y como vimos, estos negocios enmarcados en un sistema económico como el motor de cambio de algo más grande que solo mi negocio, ¿no? Que es la economía. Y la economía local y la economía insertada globalmente. Pues ahí lo que podemos percibir es que hay diferentes niveles de madurez de las compañías. Actualmente hay compañías que apenas están iniciando a entender cuáles son estos impactos. Hay compañías que ya llevan algún tiempo pues trabajando primero la responsabilidad social y luego transicionando a un concepto más evolucionado de ESG o ASG. Y pues ahí tengo 4 hitos que quería mostrarles. Parece que acá en el salón se nos cayó la imagen, pero tenemos 4 hitos. Uno que es establecer la línea base y la estrategia de sostenibilidad. Y en ese aspecto, pues tenemos que concentrarnos en identificar todo el ecosistema de partes interesadas, identificar medir cuáles son los impactos, definir cuál es nuestro año sobre el cual vamos a empezar a medir progresos y identificar riesgos y oportunidades. La segunda es la fase de transformación, que pues ahí tenemos ya una vez identificado esto, tenemos que seleccionar y priorizar cuáles van a ser las palancas que tenemos que usar para transformar el negocio sin parar nuestro negocio, ¿no? Sin dejar de producir, sin dejar de generar bienestar para todas las partes interesadas y conseguir el fondeo necesario también es importante. Y luego viene la fase de operatividad o implementación del modelo, de la estrategia que tenemos. Y pues ahí ya pues tenemos que empezar a transformar la gobernanza y la cultura de la organización, analizar los procesos de negocio y reconvertirlos, establecer nuevos procesos de negocio, cómo controlarlos y también pues apoyarnos y soportarnos en una infraestructura tecnológica que le ayude a esta implementación. Y finalmente, la última etapa de este viaje es la reportería y la comunicación. Allí, en esta etapa, pues es ya comunicar cuáles son nuestros riesgos, cuáles son las oportunidades, cómo estamos gestionando nuestros impactos, cuál es la estrategia en el largo plazo, a todas nuestras partes interesadas. Y el reporte puede ser o tiene que ser interno, los empleados, todo nuestro recurso humano es parte interesada, también externo. Y en ese sentido, pues ahí ya tenemos un reporte que ayude a interpretar tanto a los inversionistas, a nuestros empleados, a nuestros consumidores, el Estado, los bancos, las instituciones financieras, qué estamos haciendo en términos de sostenibilidad, cómo lo estamos gestionando y cuáles son los riesgos y oportunidades que tiene mi negocio. Y finalmente, todo esto se tiene que atar con una aspiración superior que debería estar alineada con objetivos supranacionales. Y pues ahí tenemos la ruta, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues acá les he puesto que, bueno, después de tener estas diferentes etapas, tenemos que llegar a ser 0 neto en algún momento, dependiendo del objetivo que tengamos. Nosotros en PwC
hemos definido que en el año 2030 todas nuestras oficinas alrededor del mundo serán cero neto para esa fecha. Y para eso estamos trabajando. Se ha definido este viaje que les estoy mostrando, lo digo por experiencia, hemos definido nuestra propia estrategia y análisis. Y alguno diría, bueno, pues es una compañía de servicios, no contamina. Es una compañía de servicios, no tiene impacto en el clima, no necesariamente, no hay vertimientos, no contaminas el agua, ¿no? O sea, sin embargo, sí las hay, sí hay impactos, y hemos hecho nuestro análisis y tenemos esa aspiración y estamos trabajando por ello para llegar al cero neto en el 2030. Entonces, cada negocio podría estar en una etapa de madurez distinta y podemos ubicarnos en este viaje transformativo de llegar a tener negocios sostenibles. Y bien, en ese punto quiero detenerme y pasar a conversar con nuestra primera invitada de la mañana, y con Marisol, que la tenemos vía virtual, en streaming. Quisiera conversar acerca de cómo, con la experiencia que ella tiene y la visibilidad que tiene desde el Foro Económico Mundial, cuáles son esas tendencias, cómo se ve nuestra región, cómo se ve Latinoamérica. Y no sé si ya te tenemos ahí, Marisol, si me escuchas bien. Perfecto, muchísimas gracias, William. Bienvenida, Marisol, y gracias por estar esta mañana con nosotros. Mira, quisiera contigo comenzar, Marisol, y que nos comentes un poco acerca del concepto que el Foro Económico Mundial ha desarrollado a partir de 2019, que emitió su manifiesto. Tienen un concepto de creación de valor compartido que se promueve. ¿Podrías comentarnos un poco esto, que creo que es el centro, el corazón de esta iniciativa? Claro que sí, muchísimas gracias en primer lugar, William, por invitarme a PwC Inter-Americas Business Week 2022 y por haber seleccionado un tema tan relevante en nuestra agenda regional y en la agenda global. Me parece que esta es una gran oportunidad para poder compartir más información y desarrollar más conocimiento sobre esta materia que es tan relevante. El principal concepto de generación de valor compartido que promueve el Foro Económico Mundial se basa en el capitalismo de las partes interesadas, el stakeholders capitalism, que en español la traducción no refleja muy bien lo que realmente implica, pero tú al hablar de las partes interesadas en tu excelente introducción, diste pues información muy clara sobre quiénes son esas partes interesadas. Y dando un poquito de contexto histórico, a final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se encontraba en un momento de una gran fragilidad socioeconómica, todos los europeos pensaron que era una obligación de todos los sectores de la sociedad participar en la reconstrucción, en la recuperación y generar prosperidad. Este concepto se fue asentando muy bien en los países, sobre todo el norte europeo y en aquellas socialdemocracias que prevalecieron en Europa durante muchas décadas. Allá en el año de 1973, nuestro fundador y presidente ejecutivo, el profesor Klaus Schwab, presentó su primer manifiesto de Davos con este concepto de las partes interesadas, del capitalismo de las partes interesadas. ¿Y qué impulsaba él? Él proponía que todas estas personas y organizaciones que están relacionadas con las actividades y con las decisiones de las empresas y que son afectados por ellas, debían participar también de este sistema económico, de esta visión compartida. ¿Quiénes son? Pues sus empleados, los proveedores, los clientes, los gobiernos que tú muy bien mencionaste,
y los inversionistas. Pero a pesar del entusiasmo que generó este nuevo enfoque, en realidad en América y en algunos países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, prevaleció el capitalismo de los accionistas, del shareholders capitalism, que fue planteado por el profesor Milton Friedman, un gran economista y premio Nobel de la Universidad de Chicago, quien expuso en su famoso ensayo que publicó en el New York Times allá en septiembre de 1970, que la única responsabilidad de la empresa era aumentar sus ganancias. The business of business is business. Y como tú también lo mencionaste, ese sistema impulsó gran prosperidad, pero también debió reconocerse que esa visión más cortoplacista ha generado brechas socioeconómicas, desigualdades que llevan a tensiones sociales y que también ha habido una degradación de nuestros recursos naturales, del medio ambiente. Y esto pues se ha visto exacerbado durante la pandemia. Entonces, a partir de, bueno, por otro lado también hay que reconocer que en Asia, en China y en algunas de las economías emergentes en Asia, prevalece un sistema diferente, el capitalismo de Estado, a donde los gobiernos son quienes concentran la influencia en sus sistemas económicos. Cuando llega la pandemia y comprendemos la magnitud de los riesgos y de los desafíos que hay a nivel global, profesor Schwab vuelve a revisar su concepto y presenta en la reunión de Davos, cuando celebramos nuestro 50 aniversario en el 2020, el segundo manifiesto de Davos, donde establece el propósito universal de la empresa en el contexto de la cuarta revolución industrial y reitera la necesidad de involucrar a todos los diferentes grupos de interés en esa creación de valor compartido y sostenido, reconociendo que los objetivos que perseguimos están interrelacionados y las consecuencias están interconectadas. Y estos 4 grupos son, como tú lo señalaste, gobiernos, empresas, la sociedad y también integra a la comunidad internacional. ¿Qué se vio en ese momento? Que había una gran oportunidad porque la sociedad está exigiendo una mayor responsabilidad de la parte de las organizaciones por quienes trabajan en ellas, por quienes compran sus productos o por quienes invierten en ellas. Y la verdad es que las empresas mejor posicionadas para poder responder a los retos y a los desafíos del siglo XXI son esas empresas que generan más valor, invierten en el largo plazo, que piensan en sus empleados, en sus consumidores, en sus proveedores, que armonizan su actividad con las políticas públicas dictadas por gobiernos, que se preocupan por su comunidad y que rinden las ganancias a sus accionistas. Pero, ¿cuál fue el desafío que se encontró en ese momento, en el 2020? También lo que tú expusiste, una multiplicidad de formatos, metodologías de medición en ASG, medioambientales, sociales y de gobernanza, y armonizar todas esas múltiples formas de medición se convirtió en el gran reto. ¿Y cuál ha sido entonces esa respuesta? La respuesta fue que se presentó este documento en nuestra reunión anual en Davos al grupo que llamamos el International Business Council, donde están reunidas las 140 empresas más grandes del mundo. Ellos acogieron muy bien el concepto, los principios, los valores que estimulaban esta nueva visión para corregir las deficiencias del sistema económico actual, pero la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y hagámoslo. Entonces es cuando se invita a las 4 grandes empresas auditoras, una de ellas, por supuesto, PwC, a formar parte de un esfuerzo de colaboración para que se pudiera no generar métricas nuevas, sino que se pudiera armonizar las métricas existentes.
¿Y qué fue lo que resultó de este esfuerzo que duró muchos meses, consultas muy amplias y profundas con diferentes interlocutores de sector público y sector privado, sociedad civil? Concluyeron que no había necesidad de crear métricas nuevas, pero sí había la gran oportunidad de construir sobre lo que ya existía, creando un conjunto de métricas básicas, que son 21 métricas core, decimos, donde ya la gran mayoría de las empresas están midiéndose, y además 34 métricas extendidas que les llamamos, que es donde no todas las empresas estaban aún midiéndose, pero que son importantes como elementos no financieros que se pueden conectar a los reportes de rendimiento financiero. Y con esto identificó 4 pilares, llego a la conclusión, primero, principios de gobernanza; el segundo pilar, las personas; el tercero, el planeta; el cuarto, la prosperidad. Y todos estos métricas armonizadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030, que todos conocemos. Entonces, no son métricas nuevas, sino que estamos usando los estándares existentes para poder simplificar, estandarizar, hacer converger y permitir que las diferentes métricas utilizadas puedan ser comparables. Ese ha sido el gran aporte que hemos hecho con la colaboración de las 4 empresas auditoras más grandes del mundo. Sí, totalmente. El conjunto de métricas que emitió el foro resulta ser una herramienta práctica para poder reportar. Como bien lo decías, esas 21 lineamientos más los 34 extendidos ayudan mucho a incorporar y articular de una manera consistente un reporte que sea comparable también. Marisol, ¿qué iniciativas está promoviendo el foro en Latinoamérica, especialmente en la región, y cuál es la perspectiva que tienen ustedes del foro económico hacia hasta nuestra latitud? Pues las métricas del Stakeholders Capitalism se ha puesto a disposición pública para que las empresas voluntariamente las conozcan y las adopten. Ya hay un grupo importante de empresas grandes latinoamericanas, algunas brasileñas, algunas colombianas, que están aplicando las métricas del Stakeholders Capitalism, cuya ventaja, repito, es que hace de estas reportes resultados comparables entre industrias, entre geografías, entre tamaños de empresas, lo que facilita el comprender a dónde se ubica una empresa con relación a estos temas, y ahí la decisión del cliente o del inversionista. Nuestro trabajo en Centroamérica surge a partir del llamado a la acción de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para resolver las causas estructurales que generan flujos indocumentados de migración, sobre todo de los 3 países del norte de Centroamérica. A partir de ahí se constituyó un pequeño grupo de trabajo privado con empresas de las más grandes empresas del mundo. Ahí están Microsoft, Mastercard, Nestlé y otras más, pero también se invitó a algunas instituciones como la Organización Mundial de la Salud, a la Universidad de Harvard y al Foro Económico Mundial, para poder aportar a ese objetivo de ayudar a generar más oportunidades socioeconómicas y resiliencia medioambiental. Yo participo en el grupo de trabajo, y en este grupo de trabajo se reconoció la importancia de que el liderazgo corporativo nacional sea uno de los principales agentes de cambio para poder responder a esos desafíos que generan los flujos de migración. Está el tema de la reunificación familiar, que se atiende con política pública, sobre todo del país receptor. Luego está el tema de la inseguridad pública, que corresponde a la política pública dirigida por los gobiernos. Pero en los aspectos socioeconómicos y de resiliencia medioambiental sí existe una gran oportunidad de poder integrar al sector privado para ser agentes de cambio.
Y ahí es cuando comenzamos a trabajar con ustedes, William, con KPMG, en un esfuerzo donde invitamos también a las instituciones que ya están midiendo la responsabilidad corporativa. En El Salvador es Fundemás, en Guatemala es Centrarse y en Honduras es Fundarse, para poder desarrollar un trabajo en 3 fases. La primera fue la concientización y el compartir la información sobre las métricas de Stakeholders Capitalism y las ventajas que estas ofrecían. Participamos contigo y con los equipos de PwC trabajando con más de 200 empresas de la región en San Salvador. Hicimos otra reunión en Guatemala y otra en San Pedro Sula en el mes de agosto pasado. Actualmente nos encontramos trabajando en un estudio, un reporte que analiza el contexto ESG en el norte de Centroamérica, que podremos utilizar como una importante línea de base. Se va a presentar durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el próximo enero. Le va a dar mucha visibilidad al tema. Y la tercera fase es de capacitación, de poder crear capacidad instalada en los países. Y con ustedes hemos definido la oportunidad de formar formadores, capacitando al personal de estas 3 instituciones de responsabilidad corporativa que ya cuentan con profesionales expertos en el tema para que puedan ser ellos quienes multipliquen este conocimiento para que más empresas de nuestra región puedan adoptar las métricas del Stakeholders Capitalism. Este modelo que estamos utilizando para el norte de Centroamérica perfectamente puede ampliarse y servir como el modelo para otras economías más grandes. Ya en Centroamérica hay 2 empresas, el Grupo Mariposa, la primera empresa centroamericana en anunciar la adopción de las métricas del Stakeholders Capitalism. Estamos trabajando en la integración de una empresa grande de Honduras y yo creo que existe un potencial enorme en nuestra región, pero también en las economías más grandes de Latinoamérica. Posiblemente Colombia, México, Brasil está bastante avanzado, pero hay muchísimo interés en poder avanzar en este trabajo. Genial, eso es una buena noticia y sin duda desmitifica un poco el tema de que a mí se me han acercado personas y me dicen, mira, pero esto es una moda, esto es solo para las compañías públicas y no es así, ¿verdad? Es un tema que nos atañe a todos. Marisol, ya para concluir, ¿qué recomendaciones o qué reflexión tendrías para los CEOs, los presidentes, los miembros de junta directiva de las empresas de nuestra región? Es una moda. La conciencia medioambiental comienza a generarse a partir de los años 60, cuando algunos inversionistas excluyeron algunas industrias como la del tabaco, por ejemplo, o cuando excluyeron también actividades e inversiones en aquellas empresas en Sudáfrica que se vinculaban a las prácticas desdenables del apartheid. Así que esta no es una tendencia nueva, las métricas de ESG ya son parte importante de las estrategias convencionales de las empresas públicas y también de las empresas privadas. Es sumamente importante que las empresas locales entiendan a esto como un aspecto vinculado a la competitividad de su empresa, a la oportunidad que se abre para estas empresas y, contrario sensu, también al costo de oportunidad de no sumarse a estos esfuerzos. Hay un reconocimiento cada vez mayor sobre el impacto de los riesgos sociales y medioambientales y de gobernanza en su afectación al desempeño económico y financiero de las empresas. Tú mencionaste el agua, también está el tema de la energía y muchos otros aspectos que directamente impactan en el corto, en el mediano y en el largo plazo el desempeño de una empresa.
Hay además un estudio de Bank of America y Merrill Lynch donde identificaron que 15 de 17 empresas top 500 que habían caído en bancarrota entre el 2005 y el 2015 eran empresas que tenían un bajísimo desempeño en materia medioambiental y social. Por tanto, es importantísimo que los empresarios comprendan estos riesgos no financieros para que puedan mitigarlos y asegurar la resiliencia y quizás hasta la supervivencia de algunas empresas. Además, existen algunas ventajas en la generación de valor de la empresa que son obvias, William. 1, el reconocimiento de la marca. 2, la atracción y la retención de personal que se siente estimulado por los beneficios sociales que percibe de la empresa donde trabaja y del propósito también que cumple esta empresa. Está el tema de la innovación, de la eficiencia operativa, el de la mitigación de riesgos que acabo de mencionar y el acceso también a capital y evaluación de mercado. Solo en el año pasado los inversionistas incrementaron en $500,000 millones los flujos que van hacia proyectos y programas ESG. Este es un aumento el año pasado del 55% de esos flujos de inversiones. Y por último también, porque los reguladores de las economías desarrolladas son cada vez más exigentes en cuanto a la aplicación de métricas de sustentabilidad en toda la cadena de valor. Y esto incluye, por supuesto, a las empresas latinoamericanas que exportan a estos mercados. Entonces, las empresas de nuestra región que se adelanten son las que van a tener esa ventaja de acceso a esos mercados. Ese punto es súper importante, que todos reconozcamos el rol que tenemos en la economía global como parte de la cadena de valor de las compañías y es posible, como bien lo decías, que sea hasta una licencia para operar en este nuevo ambiente, estar alineado con la sostenibilidad y con los pilares de ESG. Bien, Marisol, muchísimas gracias por tu atención, por tu participación. Ha sido un privilegio tenerte esta mañana con nosotros y que compartieras tu perspectiva global y también latina, ¿verdad? Eso es súper importante. A mí me llena de orgullo que tener una líder como tú en el Foro Económico Mundial Centroamericano. Así es que muchísimas gracias y seguimos trabajando en el proyecto contigo. Bien. Listo. Ahora que vimos o que repasamos con Marisol esta perspectiva global, esta perspectiva que se tiene desde el Foro Económico Mundial, quisiera invitar aquí al escenario a nuestro segundo panelista e invitado, Jorge Peña. Si nos haces el honor de estar con nosotros. Bienvenido, Jorge. Gracias. Bien, como mencionó María al inicio, Jorge es el director de sostenibilidad para Grupo Holcim, costarricense, basado acá en El Salvador y pues tiene mucha experiencia y ese es el complemento que queríamos tener esta mañana para conversar contigo, Jorge, que nos puedas, pues ya, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo es lidiar con los desafíos, tenerlos enfrente y poder establecer esas estrategias para ir en este proceso transformativo? En ese sentido, Jorge, quisiera comenzar preguntándote cuál es esa perspectiva práctica, ¿por dónde comenzar? Cuéntanos un poquito cómo ha sido este viaje. Muchísimas gracias, William, y pues a todos los que nos acompañan acá y nos acompañan en diferido y por redes sociales. Tengan muy buenos días. Definitivamente lo primero que tenemos que hacer ya de forma práctica, poniéndolo a nivel de nuestras empresas, sin importar el tamaño, porque existen transnacionales que tienen pues sus propios programas, sus propios diseños y que se ligan con tendencias mundiales, pero también están las empresas pequeñas y que, como decía Marisol hace un par de minutos, esto es un buen negocio.
La sostenibilidad es un negocio. Muchas empresas que no han apostado por la sostenibilidad han quebrado. Efectos podemos ver en documentales, ¿verdad? Grandes empresas hace 30 años como Blockbuster, ¿verdad? Que desaparece del mercado porque alguien viene con una mejor idea. Y la mejor idea desde hace más de 20 años es invertir en sostenibilidad. Esto nos va a crear en las empresas dentro de 100 años. Y lo primero que hay que hacer, creo que sin lugar a duda, es medir. Vos lo decías en tu presentación. ¿Cómo nos vamos a medir? ¿Cómo nosotros revisamos nuestra huella como empresa en temas de sostenibilidad? Hay diferentes formas de medirse, ¿verdad? Hay índices, indicadores. Marisol hace un rato hablaba de algunas formas que está planteando el Foro Económico Mundial. Pero realmente yo me iría por ahí. Nosotros debemos de medir, debemos de aprender de los demás y empezar a poner en práctica. Entonces, aunque suena súper lógico, a veces no comenzamos por ahí, ¿verdad? Y entonces comenzamos con, y no tengo nada contra ir a sembrar un árbol, ¿verdad? Y no tengo nada, estoy a favor, de hecho, y no tengo nada contra que hagamos un programa de voluntariado y todos vamos a recoger basura a una playa. Perfecto, súper lindo, las fotos, compartir en familia. Pero si no medís cuál es tu impacto y cómo esta estrategia, estos recursos que vas a invertir para ir a sembrar arbolitos o para ir a recoger basura a la playa, caminan en pro de una estrategia de sostenibilidad, lo que estamos haciendo es algo muy bonito que podemos haber hecho un domingo en familia. Además, en vez de la fiesta de Navidad, ¿verdad? En un hotel tan bonito como este, mejor nos vamos todos a la playa a recoger basura y ahí damos los regalitos de Navidad. Bueno, entonces, yo creo que por ahí es por donde debemos comenzar, en esta medición, en este aprendizaje de los demás y empezar a generar acciones congruentes con lo que queremos. Eso que acabas de mencionar es súper clave porque hay que redireccionar, teniendo la medición y la estrategia, pues hay que articularla para que esté alineada con tu modelo de negocio, con tus propósitos ulteriores, como la visión y el propósito del negocio, ¿no? Pero allí te quería preguntar, uno de los desafíos más importantes que creo que enfrentamos en nuestra región es cómo convencemos a los inversionistas, cómo convencemos a la junta directiva, cómo conseguimos ese patrocinio de parte de ellos. Y lo menciono porque, como Marisol mencionaba, históricamente, pues el modelo económico que traemos era el único propósito de las empresas y de los negocios es favorecer al accionista. Y las partes interesadas no estaban incluidas en la ecuación. Ese modelo es el que mencionaba Marisol del valor compartido y el valor el propósito hacia las partes interesadas. Pero ¿cómo hacemos ese cambio? ¿A qué desafíos te has enfrentado? Bueno, vos estás en una organización global que tiene un tono muy importante y que permea en toda la organización, pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Yo vengo y trabajo en una organización en la que pues, me siento muy orgulloso, precisamente porque ha generado y ha liderado estos cambios. Hace 20 años o más declaramos, por ejemplo, que nosotros no queríamos fatalidades, no queríamos la gente se nos accidentara. Y la compañía durante 20 años ha invertido para que no tengamos personas que se vean afectadas en su salud por trabajar en nuestra organización. Y hemos caminado hacia eso. Hoy, y desde hace algunos años, las decisiones empiezan a cambiar. Marisol decía que hace algunos años las decisiones se tomaban en base a cuánto dinero me quiero yo ganar como accionista. Y perfecto, eso te va a durar 10, 15 años más y se acabó. Pero cuando las decisiones se empiezan a tomar en base a la sostenibilidad, por ejemplo, al CO2, el chip te cambia. Porque entonces ya empezás a pensar a 20, a 30 años, o sea, ¿cómo hago para seguir recibiendo estos dividendos, estas utilidades de una compañía en 20 o 30 años? Y tengo que empezar a pensar en función de la sostenibilidad, en función del CO2, en función del agua, en función de la gente. Creo que conversaba con vos ayer o antier
Por ejemplo, en Costa Rica yo me acuerdo hace unos 20 años que uno iba al supermercado y estaban las latas de atún, ¿verdad? Y las latas de atún decía, este atún no daña a los delfines, ¿verdad? Y entonces usted pagaba ya 1 o 2 colones más, ¿verdad? Por la lata de atún. Yo me acuerdo que yo compraba las latas de atún porque me gusta mucho, del que no daña a los delfines, ¿verdad? Porque veía las películas de delfines. Entonces, ¿cómo toda la organización se alinea? Porque entonces una estrategia de sostenibilidad de las organizaciones fue adoptada por marketing y hace que tú como comprador responsable digas, yo quiero comerme de ese atún porque ese atún no daña a los delfines. Entonces, ¿cómo empezás a cambiar el chip de la organización? Primero, con una información. Vamos a ver, hace lo que también comentábamos hace algunos días, yo me crié hace muchos años en Costa Rica y cuando yo me crié, nos decían que habían 3 tipos de recursos, los renovables, los irrenovables y los inagotables. Yo no sé si aquí en El Salvador era igual, pero dentro de los inagotables estaba el agua. Yo me crié pensando eso y hoy, 20 años después, me llevó la sorpresa de que no era cierto, que la maestra de la escuela pues no me dio toda la información. Y ustedes ven a sus hijos o ven a sus sobrinos y ellos vienen con un chip diferente. Mire, tía, tío, reciclemos. Cosas que nosotros no hacíamos. Entonces, viene una nueva generación que van a ser nuestros clientes en 15 o 20 años, que ya no van a querer comprarle a la compañía que ensucia, que contamina. Y nosotros debemos convertir a nuestras compañías en esas compañías. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, por ejemplo, como un grupo Holcim? Hemos pasado de ser la empresa de materiales de construcción más grande del mundo en ser la empresa de construcciones sostenibles, de soluciones constructivas sostenibles más grande. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Por ejemplo, nosotros en Holcim estamos trabajando la descarbonización de nuestros procesos. El cemento es uno de los grandes, de la gran industria que aporta CO2, porque químicamente nuestro proceso genera CO2, no solo por la combustión. Pero ¿cómo puedo hacer que una industria de ese tipo sea más atractiva, sea más sostenible? Bueno, invierto en gente, invierto recursos, porque la tecnología ya existe y empiezo a transformarme. Les puedo poner un ejercicio claro. Hoy por hoy, acá en El Salvador, y eso pasa en muchísimos países de América Latina, de hecho, dentro de lo que planteaban en mi currículum, ese es uno de los proyectos de los que he tenido el gusto de trabajar. Tomamos aquí en El Salvador la basura municipal, la basura que cada uno de ustedes saca de sus casas hoy en la mañana. En nuestra pequeña y sufrida América Latina, ¿de quién es la basura? ¿De quién es la responsabilidad? La basura es responsabilidad del alcalde, del señor que pasa con su camión de basura por el frente. No es mi culpa, no es mi responsabilidad. Una vez que usted abre la puerta y pone la bolsa de basura en la canastita, ya eso no es mi culpa. ¿Qué hacemos con eso? Y nos vamos a países del primer mundo y ahí vemos que la gente tiene como 4 basureros de colores, ¿verdad? Y te cobran y uno viene, se devuelve a América Latina y dice, qué bonito allá, ¿verdad? Y aquí no podemos hacer eso. Y vamos en nuestro auto y vemos a alguien que tira una bolsa de basura del autobús y decimos, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a comenzar con que tú andas en tu auto, cuando perfectamente hubieras podido utilizar el transporte público. Cuestionamos a la persona que bota la basura, pero tal vez nosotros no reciclamos en nuestra casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como Holcim? Acá en El Salvador hemos montado una estación de separación de residuos sólidos en convenio con una asociación de municipios y hoy por hoy tomamos la basura municipal, la pasamos por un proceso mecanizado, sacamos la parte valorizable térmicamente, la convertimos en un combustible y la agregamos en nuestro horno. ¿Qué beneficio tiene eso para el ambiente? Bueno, pues ya no extraigo 200 o 300 toneladas a la semana de combustible de derivados del petróleo. Claro. Entonces, sí se puede. La tecnología existe. Lo que hay que meter son los recursos. Y una empresa que vaya bajando sus emisiones de CO2, una empresa que ya no consuma tanta agua, o que más bien sea agua positiva, que le da agua a sus vecinos,
es una empresa que se convierte, y voy a tal vez a usar una palabra tal vez no tan apropiada, pero es más sexy para el mercado, ¿verdad? Entonces, así es como la economía debe de ir, y por eso es que, por ejemplo, nosotros desde el Grupo Holcim hemos declarado que la economía circular para nosotros es nuestro futuro. Comienza en el suelo, por eso hasta nuestro logo cambia, y termina en el cielo. Un edificio como este, tal vez este hotel en 20 años lo van a renovar o lo van a demoler. ¿Qué hacemos en América Latina? En mi país decimos lastre, aquí creo que aquí es ripio. Y vemos los rótulos que dicen se recibe ripio, ¿verdad? Para rellenar unos agujeros, ¿verdad? Unas zanjas que hizo la tierra, ¿verdad? Porque ahí vamos a construir algo. Y eso es lo aceptado. Cuidado si no, más bien es el señor del pick-up que tira el lastre en media calle, ¿verdad? Ahí en algún lugar, y uno pasa y dice, ay, qué barbaridad, ¿verdad? La gente, cómo tira basura. Pero eso tiene valor para ustedes. Exacto, pero no necesariamente inclusive para nosotros, para la sociedad. Exacto. Y ahí es donde vienen los gobiernos generando políticas, pero definitivamente el primero que pega dos veces, ¿verdad? Y perdonen que yo hablo así muy a lo tico. Pero si yo agarro este edificio y lo proceso, imagínense ese ripio transformado, donde yo lo quiebro, saco el metal, lo reciclo, este lastre, este ripio molido, lo puedo usar como su base para hacer el nuevo edificio, o lo incorporo al concreto, para el nuevo concreto, para el nuevo edificio. Y una cosa que tenemos que quitarnos de la mente es que lo reciclado es de peor calidad. ¿Verdad? Hace 20 años decíamos, no, es que esto es reciclado, ¿verdad? No es tan bueno como el plástico nuevo. Es más barato. Es más barato, ¿verdad? Créanme que eso no es así. Las tecnologías de reciclaje son por mucho superiores en muchos casos y producen materiales de mejor valor. Entonces, definitivamente de la industria que vengamos, de la industria de los alimentos, de la industria de la construcción, de la industria electroelectrónica, el apostar por la sostenibilidad le va a dar futuro a tu organización por muchísimos años, va a ser algo que le va a dar muchísimos beneficios y sobre todo, sos un buen vecino, que eso es lo que muchos pretendemos. Totalmente. Sí, eso me lleva a comentar que nosotros hemos determinado que hay 3 niveles de madurez a la hora de implementar estrategias de sostenibilidad. Uno es el nivel 1 o el nivel 0. El nivel 0 es cuando estás descubriendo, ¿no? Es como un despertar y empezás a cuestionar y a retar tu modelo de negocio. Pero el nivel 1 están muchas empresas únicamente reaccionando a los riesgos que ya tienen, que ya están siendo afectados por ellos, o reaccionando a las regulaciones. O sea, es cumplimiento. Porque me lo pide la municipalidad, porque si no tengo esta certificación no concurso en una licitación. Entonces es puro cumplimiento y pues al final de cuentas es un paso más. Después viene la siguiente etapa de madurez, que es cuando ya empezaste a transformar tu negocio. Y en ese momento pues pasas de una etapa de cumplimiento a un proceso de transformación y se empiezan a visualizar oportunidades y ahí viene la apuesta por invertir. Y la etapa en la que vos mencionabas es más la etapa de creación de valor. Ya cuando hay innovación, cuando ya te diste cuenta de que no es una estrategia de sostenibilidad, que es un negocio sostenible, que es diferente, donde ya se genera valor. Y ahí creo que es donde lo que falta como por descubrir. Y en ese punto, Jorge, ¿qué elementos crees que podrían considerar, digamos, los presentes y los que nos siguen por las plataformas, qué elementos podrías comentarles y aportar para generar un caso de negocio, digamos, para la sostenibilidad? Bueno, definitivamente creo que ninguno de nosotros, por lo menos yo trabajo en una ONG, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser un negocio, ¿verdad? O sea, al final nosotros nos debemos a nuestros accionistas, ¿verdad? Nuestros stakeholders que nos dicen, bueno, yo voy a invertir y quiero un retorno por mi dinero, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, yo tengo que empezar a montar casos de negocio, ¿verdad? Que generen un retorno.
Voy a ponerte un ejemplo cualquiera. Ahora que estamos hablando acá en El Salvador de movilidad verde o movilidad eléctrica, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues acaba de surgir una nueva normativa y entonces, pero a veces la infraestructura no se presta o no está la oferta en el mercado. Entonces, bueno, definitivamente, a partir de estas oportunidades empiezan los cambios. En Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, que es de donde yo vengo, hace 15 años recuerdo cuando comenzaron los primeros autos híbridos, ¿verdad? Y uno los veía así con susto. ¿Verdad? Yo decía, no, esta cosa, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Seguro llueve y el carro me va a jalar, ¿verdad? Ahí en el jalar, sí, digo, electrocutar, ¿verdad? Sí, me va a jalar, ¿verdad? Porque este carro es eléctrico o este carro es híbrido. Y cómo fueron empezando a vencerse los mitos, ¿verdad? Y ahora, pues, es una sociedad que tiene una población interesante de vehículos eléctricos. ¿Qué podemos hacer en una sociedad como la que vivimos nosotros en El Salvador? Porque ya tengo 2 años de vivir acá y entonces pues ya soy uno más, ¿verdad? ¿Qué tenemos que empezar a generar como cambio? El cambio viene desde nosotros y tenemos que empezar a pensar en esos casos de negocio. Por ejemplo, en mi casa, ¿me compro un carro eléctrico para transportarme? O mejor me voy y me compro este carro de 8 cilindros de gasolina que anda para arriba y para abajo y suena muy bonito. No solamente tengo que pensar en la economía, ¿verdad? En ir a echarle $100 a la estación de servicio o los $5 que me cuesta la electricidad. No, no es eso. Tenemos que empezar a pensar todavía más allá. Este es el ambiente que le quiero dejar a mis hijos en 20, 30 años, a mis nietos. ¿Qué voy a impulsar en la organización? Vamos desde lo pequeño. Ni siquiera empecemos a pensar en inversiones multimillonarias. En Holcim hemos declarado un programa que se llama Office Goes Green y empezamos a pensar en cosas diferentes en la organización. Mi mamá siempre pasaba gritando y diciendo, apaguen las luces. Yo no sé quién de ustedes se acuerda de eso, ¿verdad? Como no pagas el recibo de la luz, no pagaba yo la luz. Bueno, pues empezamos a invertir en sensores, ¿verdad? Y entonces el sensor apaga la luz cuando no detecta movimiento. A veces está uno en una sala de sesiones haciendo así porque de un momento a otro se te apagaron las luces. Pero ese tiene que ser un nuevo chip. Y puede que en el recibo de la luz no se vean el 50% de reducción, pero son señales en la dirección positiva. ¿Cuál es otra señal en la dirección positiva? Ni siquiera nos pongamos con los 7 basureros a reciclar, porque al final sacamos 7 bolsas y el camión que pasa se lleva las 7 y las 7 van al mismo lugar. No reciclamos. Pero si comenzamos desde lo pequeño, en donde tomamos y decimos, en esta oficina vamos a poner unos oasis y le vamos a pedir a la gente que no traiga botellas desechables de agua. Aquí recargue su botella. Esa es una señal en la dirección positiva. Y ahí empezamos a vernos bien, a sentirnos bien. En Holcim hemos desarrollado recientemente un programa que se llama The Hive, que son jóvenes talentos salvadoreños, compañeros míos de menos de 30 años, que han abrazado estos proyectos. Porque yo ya estoy viejo, ya yo soy de la vieja escuela. Pero ellos vienen y te dicen, mire, ¿y por qué no prohibimos las botellas y ponemos estos oasis? Y yo decía, adelante, que nadie te detenga, ¿verdad? Otro llegaba y me decía, mire, ¿y por qué no hacemos un app para hacer viajar juntos en el auto? Carpooling. Pero yo en mis tiempos, si a mí se me jodía el carro, yo llamaba a un compa, ¿vas para Cartago? Sí, ¿me llevas? Y sí, ese era el carpooling de mis tiempos, ¿verdad? Estos chicos han desarrollado un app y entonces hoy me toca a mí, mañana más vos y todos van al mismo lugar y entonces uno dice, wow, es lo siguiente. Entonces, este gen, para llamarlo de alguna forma, de la sostenibilidad comienza desde lo más pequeño hasta lo más grande. Yo no visualizo en el 2022 un CEO o un board de directores que no estén, que por lo menos la palabra sostenibilidad no se escuche. Es imposible que esto pase. Esto es una moda, si decían hace un rato, que llegó para quedarse, ¿verdad? Y que nos va a hacer en 20 otra vez, 30, 50 años, las empresas que se monten en esto ya van a ser las que continúen en esa generación de años existiendo y transformándose sobre todo. Bien, Jorge, ha sido un placer
tenerte esta mañana. Te agradezco montones que hayas aceptado la invitación. Y creo que nos has aportado bastantes elementos desde adentro, desde tu experiencia, que complementaron esta mañana la visión que queríamos traer para todos nuestros clientes y también interesados y fans de la sostenibilidad. Con esto cerramos nuestra semana de negocios, el Business Week. Es nuestro segundo año consecutivo que montamos y traemos temas que son relevantes para la comunidad empresarial, temas en los que estamos involucrados, y pues no resta más que agradecer a todos su atención y